Hola, ¿qué tal? Soy Ana Sainz y este es un canal que está hecho para personas en su camino de despertar, como tú. El proceso de tu despertar está únicamente en tus manos, en tu propia sabiduría y en todo aquello que pueda conectar directamente con tu corazón. Dicho esto, comienzo a compartirte un conocimiento que me parece interesantísimo acerca de lo que se denomina el conflicto de la falsa luz. Para comprender lo que es la falsa luz y cómo opera, primero habría que comenzar describiendo la cuarta dimensión como de todas las que conforman nuestra realidad, contiene los planos del bajo astral y posee, al igual que la tercera dimensión, diferentes sistemas de creencias que se congregan ahí y que se proyectan en la tercera dimensión, como por ejemplo la masonería y las religiones. En la cuarta dimensión se desarrolla uno de los juegos más importantes que influye en la vida de cada uno de nosotros, la eterna lucha que enfrentamos desde tiempos inmemoriales entre el bien y el mal. Todo este drama cósmico emana de lo que hoy nos ocupa en este vídeo, de la luz fragmentada, la luz sintética o la falsa luz. La falsa luz es una esfera de realidad que no emana directamente de la fuente unificada, sino que emana de una sección fragmentada de esta misma. Y esta falsa luz, como fragmento de la luz unificada, ha formado su propio campo de dominación, donde todo este drama de lucha entre la luz y la sombra, entre el bien y el mal, se proyecta. Las fuerzas del bien y del mal, además, en esta dicotomía prefabricada, no conocen que no se encuentran operando en la experiencia más elevada posible. De hecho, ellas creen que sí lo hacen y que actúan en la cima de la experiencia consciencial o que están en un estado iluminado de consciencia. Así que este dominio de consciencia no tienen idea de que las fuerzas angélicas y diabólicas y todos los dioses que existen en esa esfera de conciencia están mirándose unos a otros sin lograr la integración. Estos ángeles y demonios de baja conciencia se han polarizado en extremos y siguen en una eterna lucha sin fin que se retroalimenta gracias a nuestra conciencia humana, que la drena y la cosecha desde la tercera dimensión y le da poder a través de la religión, de nuestros sistemas de creencias e incluso la tecnología. De hecho, cualquier campo puede ser usado por esta falsa luz para poder cosechar nuestra esencia álmica y continuar dando energía vital a esas fuerzas para que puedan continuar generando ese falso reino donde la falsa luz sigue generando esta dicotomía para que esta polaridad tan fuerte de luz y oscuridad siga existiendo. Estas fuerzas del bien y del mal, de la falsa luz, se manifiestan en cada diferente nivel de nuestra realidad de diferentes maneras, por lo que cuanto más consigamos elevar nuestra conciencia, más necesitaremos cultivar nuestro discernimiento para poder ir reconociendo esta facción en cada nivel, esta esfera de falsa luz. Como si estuvieras despertando de un sueño y tuvieras que discernir si aún sigues dormido o ya estás despierto. Y así es exactamente como la falsa luz, en su forma más elevada, se convierte para el ser humano en un pasaje o puente hacia nuestra propia soberanía espiritual, el momento de nuestro despertar. Pero este paso solo lograremos darlo si somos capaces de cultivar el discernimiento en cada diferente nivel en el que la falsa luz se vaya manifestando. De lo contrario, estaremos reencarnando y reencarnando sin parar hasta el infinito dentro de esta esfera de la falsa luz. Por esto existe un fuerte concepto en la comunidad de la conciencia y los círculos espirituales acerca del reciclaje de las almas o la reencarnación, lo que conocemos como permanecer atascados en la rueda samsárica, porque no hemos cultivado la soberanía espiritual, el discernimiento y la inteligencia emocional.
Esencialmente dentro de nuestro campo energético, en su forma unificada e integrada, se contienen todos nuestros diferentes aspectos y su capacidad de ascensión. Así que la dualidad no es mala, no es una fuerza no natural, ya que nos ofrece un mundo enorme a través de la experiencia y la exploración. Pero dentro de la dimensión encapsulada y seccionada de la falsa luz, estas características dimensionales primarias se encuentran extremadamente polarizadas y fragmentadas, lo que deriva en hacer del ser humano un ser fragmentado y en búsqueda de su propia integración y completud. Además, estas características también aparecen invertidas en esta esfera. De hecho, el campo de la falsa luz puede contemplarse como un campo invertido, donde en su cima podemos encontrar campando el ego exacerbado, el dogma recalcitrante y las mayores formas de militancia jerárquica. Y estas formas no son sino emanaciones de la falsa luz operando en la cuarta dimensión a través de ejercicios iniciáticos que alcanzan cotas cada vez más y más elevadas, que se perciben como estar caminando cada vez hacia una meta más alta, cuando en realidad lo que estamos haciendo en ese camino invertido es desviarnos cada vez más de la fuente de nuestro origen, o entrar cada vez más en un laberinto sin fin, que es como una escalera interminable que no te va a aportar más sabiduría, sino más posibilidades de inflar tu ego y de alejarte cada vez más de tu verdadera iluminación. Estas estructuras tan jerarquizadas son la mayor señal de alarma de la falsa luz. Así que como la falsa luz opera de forma diferente en cada nivel de realidad, aquellos que elevan su vibración más allá de la falsa luz y despiertan su conciencia a un mayor nivel, se van inmunizando de ella. Porque lo que ocurre en este punto es que una vez que hemos traspasado este nivel de frecuencia de la falsa luz, nos encontraremos todavía con la falsa luz transformándose en una forma diferente a los niveles de realidad que conocemos. Digamos que se encuentran en un nivel inferior. Y así lo que ocurre es que nos vamos entonces a topar con lo que se denomina el falso Cristo, una burda imitación del genuino Cristo, como si te toparas con alguien con un disfraz y le comenzaras a profesar devoción. Este falso Cristo opera en aquellos que se encuentran en estas cimas invertidas de la realidad, los que han tocado fondo, y en ellos es fácil penetrar porque poseen un bajo discernimiento y muy bajos estándares, pero todavía tienen la necesidad de conectar con un poder superior. Por eso el falso Cristo o los maestros ascendidos que operan en la falsa luz operan manipulando a estas personas a través de incidir en sus mayores debilidades y vulnerabilidades. Por encima de estas bandas, en el otro lado, encontramos de la misma forma la falsa luz cuando tú te encuentres vibrando en una frecuencia mayor que ella, en donde experimentarás la llegada de fuerzas que tratan de disminuir esas frecuencias y reorientarlas de nuevo de vuelta a la Matrix. Así que los seres de la falsa luz operan tanto en las frecuencias más bajas, pero también tomando formas diferentes para poder manejar a individuos con un nivel de conciencia elevado y devolverlos al campo de batalla. Existen, de hecho, muchos maestros y gurús que no forman parte, sino de nuevo de esta falsa luz, sin saber que están sirviendo en realidad a entidades que creen que están del lado del ser humano, cuando no son sino seres atados al campo energético del maestro para servir como un aspirador y recolector de la energía vital de todo aquel que se una a la sombra de este falso profeta. Estos maestros son, por lo tanto, verdaderos cosechadores de la fuerza vital de personas que sirve como alimento de ciertas entidades, siendo solamente y en realidad maestros que al carecer de discernimiento actúan del lado de la falsa luz. Por eso, como colectivo, es muy retador para la humanidad cultivar el discernimiento y la soberanía espiritual, ser capaces de elevar nuestra frecuencia más allá del campo o nivel de la falsa luz, en donde nos quedamos eternamente atrapados en un estado de adoración, ya sea a ángeles, deidades o cualquier sistema religioso o lo que sea. Seguimos haciendo crecer esta necesidad inconsciente para la humanidad de seguir inflando e inflando sistemas de creencias.
La falsa luz es también la dimensión donde las personas que fueron parte de la New Age de repente despiertan y de nuevo se ponen a pendular en dirección hacia el lado de nuevo de la religión, lo que no causa ninguna diferencia, ya que las dos manos, ya sea la izquierda o la derecha, son y forman parte de la misma entidad. Una entidad que opera generando una oposición controlada. Así que la New Age es muy peligrosa por seguir siendo solamente un sistema de creencias más, ya que no representa una unidad cohesiva, sino un potaje de creencias que son el espíritu de los tiempos y que ni siquiera casan y se ponen de acuerdo entre ellas. Así que contemplar a la New Age desde la falacia de que es la evolución o el resurgir del conocimiento antiguo no es sino una parte de un complot muy peligroso para alimentar nuestra tendencia a romantizar todo lo que viene de tiempos pasados, contemplándolo como que no ha sido corrompido y es puro y cohesionado solo porque ocurrió antes de ayer. La New Age siempre nos va a presentar, como cualquier otro sistema espiritual, un abanico de sistemas de creencias que no están de acuerdo unos con otros. Así que para todo se necesita discernimiento, hipnosis o sabiduría. Nuestro propio discernimiento y nuestra propia habilidad de comprender qué es aquello que casa con nuestros propios conceptos y de dónde viene lo que se me presenta. Muchos sistemas de creencias New Age provienen de seres oscuros canalizados de la falsa luz que se pueden autodeclarar ángeles. Debemos discernir lo que es verdadera enseñanza que permite integrar y alcanzar tu propia soberanía espiritual. La insistencia en el culto y el dogma no es sino un claro signo de falsa luz en donde no se desea que puedas recoger ninguna semilla de tu propia soberanía espiritual. La soberanía espiritual implica que pienses por ti mismo y que tú seas tu propia y única autoridad. Por lo que si tú no eres tu propia autoridad, acabarás cayendo en una amnesia espiritual que te deje totalmente perdido. Y el universo no desea que te quedes así, no te necesita débil, ya que cuando posees soberanía espiritual estás alineado con las leyes universales y naturales. Existe además un refinado dilema añadido, que es que cuando elevemos nuestra frecuencia a un nuevo nivel, allí se nos va siempre a presentar un oponente que se va a enmascarar como algo que pueda asustarnos, para que a través de este miedo se baje nuestra frecuencia. Algo siempre hará y creará este miedo en nosotros para que no logremos estar en poder de nuestra soberanía y que no elevemos nuestra frecuencia o que no tengamos una conciencia superior por encima de estos sistemas de creencias prefabricados que no provienen de nuestra sabiduría propia interna. Hay, de cierta forma, un modo de gaslighting que opera cuando tratas de elevar tu nivel de conciencia, haciéndote creer que al actuar en pos de tomar las riendas de tu soberanía, te estás convirtiendo en alguna suerte de ser diabólico, que de alguna forma vas a ser perjudicial para otros, cuando es en realidad cuando tomamos las riendas de nuestra soberanía, cuando estamos acercándonos a alcanzar nuestra divinidad. Cuando un ser hace esto, cuando manifiesta su propia divinidad, no significa que esté por encima o por debajo del espíritu, significa que ha logrado estar en un estado natural del ser. Cuando tú alcanzas esta soberanía espiritual, estás armonizando con tu naturaleza superior y te conviertes en la representación de esa naturaleza superior tomando una forma humana. Así que este sistema de falsa luz dogmático y jerárquico, cuando alcanzas ese estado soberano, ya no interfiere más en tu esencia álmica. Dejas atrás tu amnesia espiritual y tu mente, tu cuerpo y tu psique dejan de estar fragmentados. El despertar no es sino sanar ese conflicto interno que se manifiesta haciéndonos creadores de nuestra realidad en función de la vibración que mantengamos, como una sala de espejos que nos mostrará el reflejo de nuestras propias distorsiones a un nivel colectivo. Cuando comenzamos a operar en una frecuencia superior a la falsa luz, podemos seguir manteniendo nuestra forma humana y experimentando la realidad en el mundo de la dualidad, pero la amnesia espiritual habrá desaparecido de esa realidad, porque la amnesia espiritual que está desarrollándose nos separa de nuestra unidad y de nuestra divinidad, mostrándonos una realidad hiperjerarquizada, basada en el culto, el dogma y en un ego retroalimentándose a sí mismo. En la falsa luz todo está invertido y aparece en su más profana forma.
Toda esa calidad profana y prefabricada está creando una línea de tiempo sintética en la que se nos hace creer que la humanidad evoluciona hacia el progreso, cuando en realidad esa línea de tiempo te dirige cada vez al lugar más alejado de tu propio poder, que solo puedes lograr cuando te alinees con el espíritu. La tecnología está mayormente causando esto. La tecnología es en sí misma neutra y puede beneficiar nuestra evolución o puede deteriorar nuestra habilidad para evolucionar. Si te dejas poseer por esta línea de tiempo sintética, acabarás considerando que ella va a la par de la evolución de nuestra conciencia, de nuestro espíritu y nuestra humanidad, cuando en realidad está generando un estado degenerativo para todos ellos. Y ese es el fin de la falsa luz, alinearnos con esas líneas sintéticas futuras en contra de líneas de tiempo orgánicas, donde la humanidad evoluciona integrando su conciencia superior en nuestra forma humana. Así que existen dos fuerzas, una orgánica y otra falsa, que enmascara la primera y nos mantiene en un nivel de conciencia bajo, siempre reorientándonos de vuelta a la Matrix de falsa luz. Si no somos capaces de discernir cuál es la fuerza orgánica y genuina frente a la forma sintética, confundiremos las dos y continuaremos siendo reciclados en la falsa luz. En la tercera dimensión, este dilema de la falsa luz se juega sobre todo a mayor escala a través de nuestras instituciones, sobre todo en lo que llamamos la oposición controlada, que es controlar todos los bandos de oposición para que los dos bandos de cualquier dicotomía o paradigma estén controlados y alimentados en el mismo campo de juego, alimentando los dos a la misma entidad, el demiurgo o Satán o Jehová. Así que la oposición controlada nos mostrará siempre una figura política dominante con su figura oponente, no pudiendo de ninguna forma enmascarar el engaño para nadie con poder de discernimiento. De la misma forma, la falsa luz nos mostrará arquetipos como, por ejemplo, el del divino masculino, pero de forma enmascarada, obteniendo entonces una imitación burda y bastarda de las cualidades del divino masculino en algún personaje que opere con ciertas virtudes que siempre aparecerán sobrecompensadas, patológicas, erráticas, que no representen la energía alfa del divino masculino orgánico real, y a su vez otra figura en donde operen energías agresivas y confrontativas en contraste, enmascarando las dos el verdadero y orgánico y puro arquetipo del divino masculino de origen. Para las personas que han elevado su conciencia por encima de las instituciones que provienen de una estructura de falsa luz parasitaria, aparecerá este nuevo dilema, un nuevo nivel de distracción, donde aparecen estas energías impostoras de la divina femenina o el divino masculino para retar nuestro discernimiento, con la finalidad profunda de nuestra mayor evolución, pero también como un enorme bloqueo a nuestra habilidad de alcanzar una verdadera soberanía espiritual, ya que puede que ahora nos quedemos atascados en pos de estas energías distractoras, sin cultivar el discernimiento suficiente que nos haga saber cuál es esa energía verdadera con la que realmente conectamos. Así es como actúa la falsa luz, como un flash cegador que acaba por deslumbrarte y desviándote de nuevo de tu camino de soberanía espiritual. No es una luz orgánica, es una luz desbalanceada que te mantiene manso o débil o agresivo y en lucha. En su más física forma, la falsa luz se manifiesta como instituciones parasitarias que tratan de apartar a la humanidad de su evolución, contándonos cuentos de que todo lo que hacen es para nuestro bien. Tratan, según ellos, de salvarnos de nosotros mismos, cuando lo que en realidad están haciendo es mantener a la humanidad en bandas de frecuencia vibracional muy bajas, una frecuencia esclava y desempoderadora, que se sostiene a sí misma con una constante inyección de miedo y confusión hacia la masa. Así que esta banda de baja frecuencia esclavizante, en lugar de hacer que nos mantengamos en nuestro verdadero estado del ser, que es la soberanía espiritual, nos esclaviza. La falsa luz, desde su más alta capacidad, puede verse como un rito de paso para la humanidad. Nos provee de las pruebas y las tribulaciones necesarias para cultivar nuestro discernimiento, para crear una versión maestra de nosotros mismos que sea capaz de elevar la frecuencia y en su más baja naturaleza y su más baja expresión se la conoce como el planeta prisión o la granja energética que nos presentan en la película
de Matrix, que no es más que el proceso de reciclaje de la esencia álmica de vuelta al creador o demiurgo, de la creación negativa o Matrix. Así la Tierra es conocida como una escuela para que los más valientes puedan obtener un máster en transformar las energías más densas y oscuras en las más altas formas lumínicas a través de la alquimia. Y es aquí donde reconciliamos y armonizamos todos los diferentes aspectos de la mente y la fuente de la conciencia. Espero que a través de este vídeo hayas podido aclarar todas las inquietudes que tuvieras acerca de lo que supone la New Age o la falsa luz, un nuevo escalón a traspasar en tu camino espiritual de alcanzar tu verdadera soberanía. Si te ha gustado este vídeo, dale un like. Si crees que puede ayudar a alguien, compártelo para que puedas seguir compartiendo conocimiento de este tipo muy necesario para muchas personas en su camino de despertar. Si me dejas un comentario, te lo agradezco de corazón a corazón porque es lo que más me ayuda a poder impulsar el canal. Si aún no te has suscrito, te invito en este momento a que lo hagas y como siempre te agradezco de corazón a corazón tu presencia al otro lado. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.